parte él de 1885, y en el gobierno de él no continuó con el deseo de mantener la Unión Centroamericana a través de la vía de las armas, como lo había hecho Justo Rufino Barrios, sino que por el contrario, que fue lo que hizo, convocó a un congreso para poder ya entablar a través del Congreso cómo poder llevar a cabo la Unión Centroamericana. Lamentablemente, no se había logrado mucho, puesto que estaba el descontento de los salvadoreños. Sin embargo, él propició que se diera la firma de un tratado de paz entre Guatemala, El Salvador y Honduras. Si se quería realmente la Unión Centroamericana, primero había que establecer la paz en el área centroamericana. Quienes estaban en mayor descontento, El Salvador y Honduras, entonces por eso se firma el Tratado de Paz, como les decía, entre Guatemala, El Salvador y Honduras. Tomando en cuenta de que a la muerte de Barrios se nombra el primer designado, o sea que como tal no hay una vicepresidente, no hay un vicepresidente, entonces, ¿qué es lo que hace? Él va a establecer prácticamente que de ahí en adelante, puesto que, recordemos, se dio el gobierno de Rafael Carrera, fueron 30 años en el poder. Luego viene el segundo gobierno liberal, García Granados, pero Barrios, si nos damos cuenta, del 73 al 85 que muere, prácticamente son más de 10 años los que se mantuvo en el poder. Entonces, ¿qué hace Manuel Lisandro Varía? Va a establecer que de ahí en adelante se va a establecer que el periodo de gobierno va a ser de 4 años. Asimismo, se va a crear la vicepresidencia. O sea que eso no se tenía contemplado, puesto que ya les decía, Rafael Carrera, el periodo conservador, 30 años, Justo Rufino Barrios fueron más de 10 años, entonces que queda establecido que de ahí en adelante el periodo de gobierno va a ser de 4 años. Y por lo mismo, ante la muerte que se dio en una forma tan intempestiva de Justo Rufino Barrios, es que se crea la vicepresidencia. También es en este momento cuando va a haber injerencia de Alemania en los asuntos políticos y económicos de Guatemala. O sea, que se le va a dar la oportunidad en este gobierno de Manuel Lisandro Varías. Indudablemente que asume Manuel Lisandro Varías inicialmente en forma interina y posteriormente se convoca a elecciones y va a quedar ya como designado como presidente de la República de Guatemala. Sin embargo, posteriormente, en el año de 1891, se va a convocar a elecciones nuevamente y van a surgir varios candidatos. Uno, el que se va a manifestar inicialmente va a ser Lorenzo Montúfar. Sin embargo, se pensó que quien podía ocupar la presidencia de la República de Guatemala era José María Reina Barrios. José María Reina Barrios, como familiar de Justo Rufino Barrios, se pensó en la persona de él para que diera continuidad al gobierno reformista que había llevado a cabo Justo Rufino Barrios. Sin embargo, en el momento que se va a proponer a José María Reina Barrios para que se presente a la candidatura a optar a la presidencia, en el caso de Reina Barrios no se encontraba presente en Guatemala, él se encontraba en Francia. Entonces se le comunica que se le va a postular a la presidencia y que por lo consiguiente se le pide que regrese a Guatemala. Indudablemente, el hecho de que estando lejos y aún así se le piense en su persona para postularse como candidato a la presidencia de la República, se viene precisamente para que al momento de llevarse el proceso electoral prácticamente se encuentre presente aquí en Guatemala. Efectivamente, lleva a cabo la elección y él sale electo y va a asumir la presidencia de la República de Guatemala en 1892. En el momento que asume la presidencia, Justo Rufino Barrios, José María Reina Barrios, ¿qué es lo que va a hacer? Definitivamente él viene de Francia, quedó muy impactado de lo que se llevaba a cabo en Francia, cómo era la ciudad de Francia, y entonces al llegar a la presidencia, ¿qué es lo que va a hacer? Dentro de su gobierno, de su plan de gobierno, va a ponerle especial atención al desarrollo urbano metropolitano. Tal fue el impacto que causó en él Francia, que por eso viene a establecer
un plan de desarrollo metropolitano. En este plan de desarrollo metropolitano es donde va a surgir el llamado Boulevard 30 de Junio, lo que actualmente constituye la Avenida de la Reforma. Definitivamente él se quedó impactado con los Campos Elíseos en Francia y entonces quiso hacer de Guatemala. Prácticamente él venía con esa obsesión y ¿qué es lo que hace? Pretende hacer de Guatemala una Francia en pequeño. Y una de las primeras medidas fue dar lugar al bulevar desde 30 de junio, que actualmente es la Avenida de la Reforma, que comienza, sabemos, prácticamente de donde está la Politécnica hasta el obelisco. ¿Qué vemos ahí en ese Boulevard 30 de Junio? Aunque ahorita lo conocemos como Avenida La Reforma, vemos que hay una arboleda y en su trayecto hay varias figuras, estatuas, como por ejemplo inicia con la figura de Miguel García Granados y vamos a ver, viendo cómo en el trayecto de toda la Avenida de la Reforma hay muchos monumentos. Por ejemplo, no solo estaba al inicio Miguel García Granados, sino que también ahí se puso un monumento a Colón, a Fray Bartolomé Las Casas, a Justo Rufino Barrios y a Lorenzo Montúfar, y vamos viendo cómo hay también figuras de animales en el trayecto. ¿Y qué era eso? Que realmente él lo que pensaba era hacer, como les decía, de Guatemala una Francia en pequeño. Mas no se conformó únicamente con embellecer la ciudad e iniciar con este Boulevard 30 de Junio, sino que también va a establecer, por ejemplo, el Puente de la Barranquilla. El Puente de la Barranquilla también obra de él. Sin embargo, ya les había mencionado cómo el ferrocarril se va a introducir durante el gobierno de Rufino Barrios y que lo que va a hacer, le va a dar bastante auge al ferrocarril y lo va a continuar prácticamente de Guatemala hasta el rancho. Sin embargo, le puso bastante auge al ferrocarril, tomando en cuenta que la economía dependía del café y necesitaba definitivamente un medio de transporte que pudiera con un producto, como les decía, más pesado, con más volumen. Entonces, por eso es que le pone atención al ferrocarril. Sin embargo, estando él dentro de la presidencia, se da una crisis cafetalera a nivel mundial, lo cual afecta enormemente su gobierno. Sin embargo, la crisis se dio a nivel mundial y por lo consiguiente Guatemala entra en una grave crisis económica. Esa grave crisis económica se le achaca a que se debe a que él le puso tanta atención al desarrollo urbano que abandonó prácticamente todo el aspecto tan importante como lo era la economía. Como les decía, mandó a esos monumentos que va a establecer en la avenida, en el Boulevard 30 de Junio, indudablemente no los hicieron aquí, los mandó a traer a Francia, que era donde él se había quedado impactado, y efectivamente invirtió parte de la economía de Guatemala en ir en la compra de estos monumentos que se establecieron, como les decía, en el trayecto de la Avenida de la Reforma. Indudablemente que algunos nacieron ahí, se pusieron ahí, pero luego con el correr del tiempo fueron cambiando de lugar. Vemos, por ejemplo, en el caso de el Monumento Colón, en este momento se encuentra en la Avenida de las Américas. En el caso de Fray Bartolomé de las Casas, recuerden, Dominico, él ahorita se encuentra en el atrio de la iglesia de Santo Domingo. En el caso del monumento a Justo Rufino Barrios, con el tiempo se creó lo que es la Barrios y ahorita está ahí en la 18 calle y novena avenida. No cabe duda que el hecho, por ejemplo, del monumento a Miguel García Granados y a Justo Rufino Barrios era en homenaje a que ellos llevaron a cabo lo que fue la revolución del 30 de junio de 1871. Como les decía, con el correr del tiempo nacieron, ahí fue el primer lugar y luego fueron cambiando de lugares. Sin embargo, ¿qué fue lo que pensó la población de Guatemala? Que la crisis económica se debía a ese embellecimiento de la ciudad. Otra obra de José María Reina Barrios, ustedes se habrán dado cuenta que Guatemala pues tiene un trazo cuadriculado. Sin embargo, de repente nos mandan a buscar una dirección a la zona 4 de Guatemala, ahí nos perdemos. ¿Por qué? Porque hay vías, hay rutas, rompe el trazo de la zona 4 de Guatemala con el trazo cuadriculado del resto de Guatemala. ¿Por qué? Porque definitivamente él venía tan impactado de lo que había visto en Francia que, como les decía, quiso hacer de Guatemala una Francia en pequeño. Y ese trazo de la zona 4
ahí cambia totalmente. Hay vías, hay rutas, buscamos una dirección, la encontramos, regresamos al cabo, a los 1 o 2 meses y nos volvemos a perder nuevamente. ¿Por qué? Porque no hay un correlativo, sino que ahí cambia el trazo totalmente. Indudablemente que eso fue bueno porque hubo desarrollo metropolitano, urbano metropolitano, pero como les decía, prácticamente la crisis cafetalera que se dio a nivel mundial se le achacó a él como causante de haber invertido en mandar a traer monumentos a Francia y descuidó prácticamente el quehacer político y económico de Guatemala. Sin embargo, estando dentro de la presidencia, José María Reina Barrios es asesinado. El asesinato de él se dicen que fueron varias causas las que dieron motivo a ese asesinato. Un motivo se dice que fue precisamente por el descontento que existía en base a la crisis económica que se llevó a cabo a Guatemala. Entonces, dentro del descontento de esa crisis, dentro de la inestabilidad económica y política que estaba atravesando la República de Guatemala, alguien contrató a una persona que lo asesinara. Y efectivamente murió en el año 1898. Sin embargo, hay quienes dicen que no fue ese el motivo, sino que más que todo dice que fue una persona, un hombre muy enamorado y que alguien se vengó y que por eso lo mandó a asesinar. Sin embargo, la causa real no se conoce. Lo único que sí se sabe es que él, estando dentro de la presidencia de la República, murió en ese año asesinado de 1898 y con ello se concluye prácticamente el gobierno de José María Reina Barrios. Sin embargo, veamos algo muy, muy particular. Él asumió en el 92 y sin embargo muere estando entre la presidencia, pero para entonces en el 98. Pero si nos damos cuenta, Manuel Lisandro Varías había establecido que el periodo de gobierno era de 4 años y sin embargo Reina Barrios asumió en el 92, dejó en el 98 por asesinato, pero ahí ya pasaron los 4 años, ya eran 6 años. O sea que realmente Manuel Lisandro Varías legisló sobre 4 años, pero en realidad él se mantuvo más de los 4 años en el poder, como repito, de 1892 a 1898. ¿Alguna pregunta del gobierno de José María Reina Barrios? No hay preguntas. Bueno, efectivamente muere estando en la presidencia. José María Reina Barrios, como les decía, en unas causas que no se esclareció hasta la fecha. Y entonces, en ese momento, ¿quién va a asumir la presidencia? El primer designado, que en este momento va a ser Manuel Lisandro Varía. Perdón, Manuel Estrada Cabrera. Sí, Pride, dime. Licenciada, ¿y los historiadores de Guatemala no han propuesto teorías más cercanas a lo que posiblemente pudo haber pasado con Reina Barrios? Bueno, pues una sí es creíble. Por ejemplo, el hecho de que la situación económica, la crisis que se daba y tomando en cuenta que en ese momento, recordemos que Guatemala era muy pequeño y casi que todo el mundo se conocía, ¿verdad? Y el hecho de que él viniera a embellecer la ciudad, claro que fue bueno, porque vemos el Boulevard 30 de Junio, que en este momento es Avenida de la Reforma, por todavía se mantiene. Ahorita, pues ya que a partir de finales del siglo XX, principios del XXI, pues ya se ha vuelto una zona bastante comercial. Pero en sus inicios, ahí habían casas hasta aún se podía decir que las casas eran muy a la semejanza francesa, en la cual realmente e indudablemente a quienes pertenecían, a personas de una situación económica bastante buena. Entonces se dice también que favoreció a familias económicamente con mucho poder y que eso dio lugar a que realmente esa parte de la ciudad pues rompiera totalmente con el resto de Guatemala. O sea que sí es factible de que haya sido de que la crisis económica y que indudablemente que el hecho de haberse dado la crisis del café a nivel mundial, indudablemente que Guatemala se tenía que ver afectada. Pero al no notificarse que era debido al café, sino que el descuido, digamos, que había tenido él, porque eso fue lo que achacó a la población, descuido que se dedicó a invertir en mandar a traer monumentos que, claro, embellecieron
Claro que era un atributo a quienes habían llevado a cabo por ejemplo, la revolución del 71, pero no se justificara, se justificaba que toda Guatemala, los habitantes de la República de Guatemala, prácticamente sufrieran esas consecuencias por el mal manejo de las finanzas de él. Sin embargo, también se decía que, como les decía, la otra opción era que era muy enamorado y que alguien no le gustó lo que hizo y lo mandó a matar. Los dos caben. Sin embargo, se hicieron investigaciones en su momento, pero en realidad no se definió ninguna causa como real del asesinato de José María Reina Barrios. Sin embargo, vemos que las dos eran un tanto factibles, ¿verdad? Pero hasta este momento no se llegó a establecer realmente cuál fue la causa del asesinato. ¿Algo más, Fray? No, gracias. Bueno, entonces, como les decía, a la muerte de José María Reina Barrios, entonces va a asumir la presidencia en forma interina el primer designado, que es el licenciado Manuel Estrada Cabrera. Manuel Estrada Cabrera asume, como les decía, interinamente. Sin embargo, después se convoca elecciones y entonces, por lo mismo que él había asumido interinamente y había tomado la batuta de la República de Guatemala, entonces cuando se convoca elecciones, él sale electo y gana la elección y pasa a constituirse en presidente de la República de Guatemala. Cuando asume Manuel Estrada Cabrera la presidencia de la República de Guatemala en 1898, sabemos que a ese gobierno se le va a denominar como el gobierno de los 22 años. ¿Por qué? Porque indudablemente que gana a través de una elección. El pueblo de Guatemala lo eligió y por lo consiguiente ganó la elección. Sin embargo, es en este momento cuando se da la penetración de algunos capitales norteamericanos. Entonces, y en ese momento, por ejemplo, entra la UFCO. ¿La UFCO qué es? La United Fruit Company, que va a ser un capital norteamericano, extranjero, que se va a dedicar a la plantación del banano prácticamente en todo el litoral pacífico de Centroamérica. Por lo mismo, se va a dedicar a la plantación, explotación y comercialización de ese producto, el banano, el cual, como les decía, se plantó en todo el litoral, en todo el litoral atlántico y luego se incrementó en el Pacífico. Sin embargo, como sabemos, el banano pues es un producto también muy pesado y conjuntamente con la UFCO entró la IRCA. ¿Qué es la IRCA? Los ferrocarriles de Centroamérica. Indudablemente que uno se va a complementar con el otro en el litoral atlántico y que se va a dar, como les decía, esa plantación de banano en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Entonces, ese producto, ¿cómo se va a hacer? Ya habíamos dicho cómo el que introduce el ferrocarril fue Justo Rufino Barrios. Viene Reina Barrios y le da auge al ferrocarril, o sea que construye otros ramales de ferrocarril. Cuando la United Fruit Company se establece aquí en el departamento de Izabal, entonces hacia allá también se va a llevar, porque recordemos, se había quedado el ramal hasta el rancho, entonces ya después se incrementa hasta el Atlántico. Sin embargo, en el momento que la United Fruit Company se va a dedicar a la explotación del banano, el gobierno de Manuel Estrada Cabrera le da en calidad de regalo prácticamente casi todo el departamento de Izabal. Como quien dice, gracias por venir, un gran monopolio norteamericano. En agradecimiento, Manuel Estrada Cabrera, como presidente de la República de Guatemala, le da en regalo tierras en el departamento de Izabal. Y lo que ya existía de ferrocarril, se lo va a regalar también. O sea, las bodegas que ya existían, se lo regala. Los durmientes que estaban dentro de la línea férrea, se los regala también. ¿Y qué va a hacer la IRCA? Complementar la introducción del ferrocarril a aquellos lugares donde se daba mayormente el cultivo y explotación del banano, para que luego el ferrocarril no solo llegara ahí, sino que se comunicara también al resto, hiciera conexión con el resto del litoral atlántico. Esos dos grandes monopolios, UFCO e IRCA, eran monopolios norteamericanos. Indudablemente se ve cómo se ve la injerencia del gobierno norteamericano y Manuel Estrada Cabrera pues no quiso actuar
ser negativo a la solución, sino que al contrario le dio muchas facilidades. Por ejemplo, en el caso de la IRCA, donde le regaló porque fue un regalo, no solo las bodegas, ya no tuvieron que construir, las líneas férreas que ya existían, indudablemente que hubo oposición de parte de la población. Entonces, ¿cuál fue la justificación que dijo Manuel Estrada Cabrera ante el pueblo de Guatemala? Que le daba esos beneficios a la IRCA porque a cambio le iba a proporcionar el traslado de la tropa en el territorio de Guatemala. Pero ¿qué tanta tropa tenía Guatemala? ¿Y qué tanta movilización tenía? También lo que le dio a la UFCO, la UFCO no solo tenía eso, sino que tenía embarcaciones en las cuales, buques, que eran los que trasladaban este producto. Entonces justificó que gracias a lo que le había dado a la UFCO, en compensación, el correo no iba a cobrarlo nada y prácticamente iba a haber un correo libre para los diferentes lugares donde se manejaban las embarcaciones. Una justificación, pues no era de peso, pero sin embargo fue la forma que dio de justificar realmente por qué había sido tan bueno, tan dadivoso con estos dos monopolios norteamericanos, la UFCO y la IRCA. Otra justificación era que gracias a estas empresas iba a haber una gran fuente de trabajo para los guatemaltecos. Y efectivamente sí hubo trabajo. Efectivamente sí se utilizó la mano de obra de los guatemaltecos. Pero tomemos en cuenta también que en las plantaciones en Izabal, que fue una explotación de la mano de obra. Sabemos que, por ejemplo, fumigaban y eso, no les importaba que estuvieran ahí los trabajadores. ¿Qué trajo como consecuencia? Muchas enfermedades de aquellas personas que se dedicaban al cultivo, a la plantación, cosecha de este producto, el banano. O sea, que habían justificaciones, pero no eran las suficientes para las consecuencias de los trabajadores que sufrían quienes trabajaban en esta empresa. Sí, Nancy, dime. Buenas noches, licenciada, para comentarle que sí, todavía estamos en esa misma posición, ¿verdad? Porque podemos ver cómo es el mismo caso con las hidroeléctricas, con la minería, con las carreteras, seguimos dando concesiones con pretextos de que se van a dar empleos, pero realmente estamos en la misma posición, que solo vienen a explotar nuestros recursos y hacerse ricos a otras empresas extranjeras, ¿verdad? Y a nosotros no nos queda nada. Efectivamente, lamentablemente, las autoridades lo hacen a conveniencia, indudablemente, y no se ponen a pensar realmente las consecuencias negativas hacia la población. Y como bien lo dices tú, han transcurrido los años y siguen haciendo las mismas contratos y concesiones. Dime, Dania. Buenas tardes, licenciada, con una pregunta. La IRCO era lo del ferrocarril de Guatemala, que Ajá. lo regalaron. La United Company era lo de la plantación del banano. Sí. La UFCO. Es la misma, United Company. UFCO. La misma. Ajá, sí. Ajá. Y la IRCA, Ferrocarriles de Centroamérica, porque era para transportar el banano que la UFCO plantó. Llevó a cabo esas plantaciones, no solo aquí en Guatemala, sino que también, como les decía, en todo el litoral atlántico de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Entonces necesitaba un transporte, entonces lo incrementó el ferrocarril, indudablemente en el litoral atlántico. Pero ¿qué fue lo que hizo Manuel Estrada Cabrera? Le dio lo que ya existía. Fue una donación que le dio. De ahí la razón por la cual al gobierno de Manuel Estrada Cabrera se le ha denominado como gobierno entreguista. Entreguista porque entregó los bienes de Guatemala, entregó el departamento de Izabal a una justificación que realmente no era justificable. Como les decía, transportar el correo. ¿Qué tanto correo se llevaba a cabo en ese momento? No era para que llenaran los grandes buques, que para transportar la tropa. ¿Qué tanta tropa tenía Guatemala y qué necesidad tenía de transportarla dentro de todo el territorio que justificó Manuel Estrada Cabrera? De ahí la razón por la cual se le denomina como un gobierno contratista. Y con esto más, que en el caso de la IRCA había una cláusula en la que decía que únicamente después de 99 años aquel ferrocarril podía pasar a ser propiedad del Estado de Guatemala. Imaginemos, prácticamente comprometió
a todo el pueblo de Guatemala durante 99 años. Cierto, no se cumplió, porque antes de que se llevara a cabo el cumplimiento de esa única cláusula, que después de 99 años sabemos que el ferrocarril dejó de ser, después de la IRCA, pasó a ser FEGUA, Ferrocarriles de Guatemala, y lamentablemente, por malos negocios de nuestros gobernantes, vemos que en este momento ya ni a ferrocarril llegamos. ¿Por qué? Porque vamos a ver posteriormente cuántos gobiernos han vendido los activos de Guatemala, y uno de los primeros que vendieron fue precisamente lo de que son los ferrocarriles de Guatemala. Luego, alguno de ustedes tal vez se recordará que en algún momento se utilizó el ferrocarril que se le llamó el ferrocarril de la alegría, pero era solo para hacer recorridos de Guatemala, de la ciudad de Guatemala a Matitlán, pero era más que todo turístico. Pero en realidad, Guatemala, que tenía una red pues bastante completa de ferrocarril, la perdió. ¿Por qué? Porque se vendió ahorita, posteriormente pasó a ser Eurovías, y después resulta que hubo una demanda al gobierno de Guatemala, donde en lugar de recibir una paga, había que pagarle. Malos negocios que han hecho nuestras autoridades. Como les decía, además de estos grandes monopolios, UFCO e IRCA, hubo un tercer monopolio, que fue la empresa eléctrica, con la diferencia que la empresa eléctrica inicialmente se le otorgó a un capital alemán. O sea que UFCO e IRCA, capitales norteamericanos, y la empresa eléctrica, capital alemán. Sin embargo, fueron tres grandes monopolios que se mantuvieron durante mucho tiempo aquí en Guatemala, y que adicional a los dos primeros, más la empresa eléctrica, de ahí la razón por la cual a este gobierno de Manuel Estrada Cabrera, como les decía, se le ha denominado como gobierno entreguista. Sin embargo, la empresa eléctrica que estaba en capital alemán, cuando se dio bueno, las guerras, sabemos que Estados Unidos se dio la Primera Guerra Mundial, ¿qué es lo que hace el gobierno de Manuel Estrada? Imaginemos, le declara la guerra a Alemania. Imaginemos, le declara Guatemala la guerra a Alemania. En el momento que le declara la guerra a Alemania, prácticamente ese gran monopolio, la empresa eléctrica, se le quita a los alemanes y pasa a manos norteamericanas. O sea que los tres grandes monopolios, explotación del banano, la UFCO, ferrocarriles, la IRCA, y la empresa eléctrica, queda en manos norteamericanas. ¿Qué es lo que se mira ahí? Que definitivamente Manuel Estrada Cabrera le interesaba quedar bien con el gobierno norteamericano, porque era una forma de que el mismo gobierno lo apoyara para mantenerse en el poder, como efectivamente lo logró durante 22 años. O sea que es una dictadura más de las que ha tenido Guatemala. Sin embargo, en el momento que le declara la guerra Guatemala a Alemania, no solo expulsa a los alemanes de Guatemala, la empresa eléctrica pasa a ser monopolio norteamericano, sino que al confiscarle los bienes a los alemanes que habían sido introducidos en el gobierno, se les había dado la entrada con la ley de inmigración, alemanes, y que tenían grandes fincas de café, de azúcar, por ejemplo, en el área de las Verapaces, el café, expulsa a los alemanes de Guatemala, y no solo los expulsa, confisca los bienes, pero hay algo que con anterioridad venía mucho producto alemán, mucha maquinaria muy buena de Alemania a las industrias aquí en Guatemala. En el momento que rompe relaciones Guatemala con Alemania, automáticamente deja de venir toda aquella buena maquinaria. Todos los productos de muy buena calidad que venían de Alemania dejan de ingresar a Guatemala, y a cambio ¿de dónde entran? Vienen de Estados Unidos. Es obvio que definitivamente a Manuel Estrada Cabrera que le interesaba quedar bien con el gobierno norteamericano, y por eso es que maneja esos tres grandes monopolios. Sabemos que posteriormente la empresa eléctrica, después ya con los años, luego lo vemos, ya pasa a ser de Guatemala, pero lamentablemente en el momento que pasó a ser de Guatemala empezó un servicio bastante deficiente. Mientras estuvo en el gobierno norteamericano había buen servicio, claro. Hay que tomar en cuenta que la población que había durante estos años, a partir de 1898, 1900, 910, etcétera, no era el número que tiene Guatemala en este momento. O sea que había demanda, por ejemplo, de energía eléctrica, no como la que hay ahorita, puesto que todo va en relación, pero sí estaba dando un buen servicio.
¿Alguna pregunta? Bueno, como les decía, aquí fue que con el ingreso de los dos grandes monopolios de UFCO e IRCA y posteriormente la empresa eléctrica, ¿qué es lo que se ve? Prácticamente la penetración de la política de los Estados Unidos en Guatemala. Y que no solo en Guatemala, sino que en toda el área centroamericana. ¿Pero por qué lo hacen de esa forma? Recordemos que durante el gobierno de Rafael Carrera, en los dos tratados, tanto el Clayton-Bowler como el Dallas-Clarendon, en el primero principalmente, ¿qué es lo que hacen? Estados Unidos e Inglaterra se comprometen a no ocupar territorio alguno en el área centroamericana. O sea que prácticamente Estados Unidos está limitado a través de ese tratado. Pero entonces había que entrar de otra forma. Entonces, ¿cómo lo hizo? A través de estos grandes monopolios. Y entraron esos dos grandes monopolios y con ellos entró la penetración de la política de los Estados Unidos en el territorio de Guatemala. Y efectivamente, como bien lo decía Nancy hace un momento, se le autorizó el pretexto que se va a utilizar la mano de obra de Guatemala, que la economía de Guatemala va a salir adelante, etcétera, pero que en realidad lo que hacen es una gran explotación y que en el caso de la UFCO e IRCA, la explotación no solo fue para Guatemala, sino que también para el resto de Centroamérica. Sin embargo, estando hay enemistad, la enemistad entre Guatemala y El Salvador se continuó y en el año de 1906, encontrándose un buque de norteamericano de nombre Marblehead, se aprovecha para que se sitúe el buque en aguas internacionales y ahí se le va a tratar de dar solución a los problemas que existen entre Guatemala y El Salvador y se va a firmar un tratado por medio del cual se comprometen ambas naciones, El Salvador y Guatemala, a que cualquier conflicto que se dé, todo se va a realizar, darle solución mediante la vía diplomática. Nuevamente vemos la injerencia de los Estados Unidos. Coincidentemente, el buque se encontraba aquí en Guatemala, se le pide que se traslade a aguas internacionales y ahí se firma el tratado. ¿Y qué vemos? Nuevamente, como les decía, la injerencia del gobierno norteamericano en el quehacer político del área centroamericana. Claro, el hecho de firmar ese tratado, de que de ahí en adelante cualquier conflicto que se dé entre Guatemala y El Salvador se iba a agotar todo por la vía diplomática, precisamente para evitar llegar a las armas. También durante este gobierno de Manuel Estrada Cabrera, siempre tratando de quedar bien con los Estados Unidos, se establece ya para todo Centroamérica un tratado general de paz y amistad para todo el área centroamericana. Así también se ve la necesidad de la creación de una Corte de Justicia Centroamericana. ¿Qué es esto? Si nos damos cuenta, Tratado General de Paz y Amistad para toda Centroamérica. La creación de la Corte de Justicia Centroamericana, va incluida toda Centroamérica. La creación de una oficina internacional de Centroamérica. ¿Qué es esto? Tratar de unir nuevamente al área centroamericana. Nuevamente, otro intento de querer unir al área centroamericana. Y hay un cuarto tratado, el establecimiento de un instituto pedagógico para Centroamérica. Como les decía, un intento más de querer lograr la Unión Centroamericana. Lamentablemente, Centroamérica efectivamente nació unida, pero por diversas causas, Centroamérica no puede mantenerse unida. Vemos cómo lo hizo Rafael Carrera, queriendo lograr la Unión Centroamericana. Lo hizo Justo Rufino Barrios, murió en el intento. En el caso de Manuel Lisandro Varías, lo hizo a través de un congreso. Y luego viene Manuel Estrada Cabrera y en estos tratados, ¿qué es lo que está haciendo? Tratando de mantener la Unión Centroamericana. Lamentablemente, el establecimiento del Instituto Pedagógico Centroamericano estaba sucediendo en Costa Rica, no logró mayor beneficio para Centroamérica. La Oficina Internacional de Centroamérica era para atender cualquier acción, cualquier inconveniente que hubiera de tipo político, económico, tratarlo acá. Y bien, la Corte de Justicia Centroamericana precisamente para que todo hacerlo por la vía pacífica. Sin embargo, estando dentro de la presidencia, Manuel Estrada Cabrera, se dan los terremotos de 1917-18.
un terremoto que vino a ocasionar se deterioró, hubo bastante deterioro en la infraestructura de Guatemala, hubo bastante mortandad de guatemaltecos. O sea que el hecho de que Manuel Estrada Cabrera se perpetuara en el poder, porque es cierto, llegó a través de elección popular, pero cuando ya estuvo en el poder, no convocó elecciones, sino que por el contrario, ¿qué fue lo que hizo? Se perpetuó en el poder, una dictadura más. ¿Qué dio como resultado? Descontento. Y efectivamente, hubo varios atentados en contra de la vida de Manuel Estrada Cabrera. Por ejemplo, está el atentado de los cadetes, en los cuales al pasar revista de Manuel Estrada Cabrera, se había quedado de que al paso de él se iba a estallar una bomba en el carruaje que él llevaba. Y efectivamente, la bomba se puso, mas no estalló. Y lejos de eso, ¿qué fue lo que hizo Manuel Estrada Cabrera? Investigar quiénes eran los que habían cometido aquel atentado y los mandó a asesinar. O sea, que en lugar de asesinarlo a él asesinó a guatemaltecos. Pero ¿cuál era esos atentados que sufría él? El descontento que existía por parte de la población hacia una dictadura más de las que ha tenido Guatemala. Y como les decía, el hecho de tildarlo a él como entreguista, porque se ve que todo va en beneficio de sus 3 grandes monopolios de capital norteamericano. Cuando le declara la guerra a Alemania, Guatemala perdió como les decía, mucha maquinaria de muy buena calidad que venía procedente de Alemania, ya no se compró más en Alemania. Y vemos ahí todavía existen algunas maquinarias que todavía siguen manteniéndose. Claro, algunas están ya de museo, otras todavía se logran mantener dando un servicio, pero ¿qué denota eso? La calidad del producto. Ya luego entró producto norteamericano y si nos damos cuenta, mucho. Bueno, en este momento ya todo hecho en China, ¿verdad? Pero con capitales norteamericanos. Entonces, había mucho descontento y de ahí la razón por la cual es que se iba a manifestar en varios atentados hacia Manuel Estrada Cabrera. Lamentablemente, lejos de morir él, eran otros los que morían al saber que definitivamente Manuel Estrada Cabrera sabía que no lo querían. Él sabía que era un dictador. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Mandar a matarlos para evitar que se siguieran dando los atentados. Sin embargo, el descontento era tanto hacia Manuel Estrada Cabrera que se va a unir un grupo de guatemaltecos y van a dar lugar a la conformación de un partido. Indudablemente que la creación de este partido, ¿quién lo tenía que autorizar? El presidente Manuel Estrada Cabrera. Entonces, ¿qué hacen quienes se unen para la conformación de este partido? Decir, bueno, el partido se va a denominar como Partido Unionista. Y lo que pretende la unión de ese partido es seguir luchando, seguir ver cómo se logra la Unión Centroamericana. De ahí la razón por la cual cuando nace este partido unionista van a ser a través de lo que se va a conocer el acta de los 3 dobleces. ¿Por qué se denomina 3 dobleces? Porque ante el presidente el partido va a nacer para lograr la Unión Centroamericana, punto primero. Sin embargo, lo principal de la creación, el principal fin del nacimiento de ese partido unionista, que era derrocar a Manuel Estrada Cabrera. Y el tercer punto, mantenerse unida toda la población y lograr, a través de la creación del partido, quitar a Manuel Estrada Cabrera. Como se le dijo, y solo se le argumentó la primera intención, que era lograr la Unión Centroamericana, es que nació el Partido Unionista. Sin embargo, ya conformado el partido, ¿qué fue lo que se hizo? Se dijo a través del partido, y donde se encontraban la principal hombres muy ilustres, notables de Guatemala, que es lo que justifica que definitivamente Manuel Estrada Cabrera no se encuentra no se encuentra con la capacidad de seguir gobernando, está enfermo, no tiene todas sus capacidades mentales, entonces que por eso el Partido Unionista, el pueblo de Guatemala, a través del Partido Unionista, se le pide que abandone la presidencia de la República de Guatemala. No cabe duda que el descontento era tan grande que ya no se quería este gobernante que indudablemente que fue un dictador más. Pero ¿cómo permitirlo?
No se podía. Entonces, por eso es que nace este partido unionista a través de lo que se denomina el acta de los tres dobleces. Y únicamente así se le declara mentalmente enfermo y se logra que prácticamente abandone la presidencia de la República de Guatemala. ¿Alguna pregunta? Dime, Ivonne. Muy buenas noches, licenciada. De Muchas. los 3 puntos, primero era la unificación de Centroamérica ante el presidente. La segunda era derrocar a Manuel. Y la tercera, ¿cuál era? Disculpe. Mantenerse unido todo el pueblo y lograr sacar del gobierno a Manuel Estrada Cabrera. Ok. ¿Y quiénes eran ellos? O sea, me imagino qué sectores estaban unidos a la hora de hacer este partido. Bueno, estaban los principales productores que mantenían la economía de Guatemala, porque como les decía, imagínense, en el hecho que le declara Guatemala la guerra a Alemania. Fue un tanto irónico, pero más que todo, ¿qué fue? Querer quedar bien, porque eso era lo que mantenía, lo que motivó a Manuel Estrada Cabrera quedar bien con el gobierno norteamericano para que el gobierno norteamericano lo mantuviera en el poder. Lo cual, Guatemala perdió mucho. El sector industrial perdió mucho, como les decía. Por ejemplo, la maquinaria, una maquinaria de muy buena calidad, dejó de entrar a Guatemala. Plantaciones de café que estaban produciendo muy buena calidad de café y que utilizaban muy buena, bastante mano de obra, ¿cierto? Explotada, pero ¿en manos de quién estaba? De los alemanes. Los saca de Guatemala, los expulsa al haberle declarado la guerra a Alemania. Sin embargo, imaginemos, Alemania, al haberle declarado la guerra a Guatemala, ¿qué perdía? Claro que perdió. Perdió porque ya no venía productos provenientes de Alemania. Y como les decía, no solo era maquinaria, también venían diversidad de objetos que venían procedentes de Alemania de muy buena calidad. Entonces, ¿qué dio como resultado? El descontento principalmente bueno, todo el pueblo de Guatemala, principalmente de algunos políticos que no estaban de acuerdo con la forma de gobernar, el sector industrial que realmente dejó de percibir algo a favor y prácticamente Estados Unidos lo va a manejar a Guatemala como mejor le convenga a sus propios intereses. Y como les decía, a través de estos grandes monopolios es que se introduce el gobierno norteamericano en el quehacer político interno de Guatemala. Y vemos que a la fecha, definitivamente, veamos, ahorita con este problema que hay ahorita del candidato que salió electo, ¿quién fue el primero que opinó? Ahí está, el gobierno norteamericano a través de su embajada aquí en Guatemala. Cualquier conflicto que se da en Guatemala, que hemos notado, que el primero que tiene intervención, el primero que va a opinar, ¿quién es? El gobierno norteamericano a través de su embajador. Claro, ¿qué dice? Que es para mediar, para no, en este momento que está diciendo, para no romper para el proceso democrático, etcétera. Claro que hay muchas justificaciones, pero ¿qué vemos? La injerencia del gobierno norteamericano en el quehacer político, y no solo político, económico de Guatemala. O sea que, ¿quiénes se unen? Indudablemente, principalmente políticos industriales, sectores que son los que estaban y todo el pueblo que estaba en descontento con la figura de Manuel Estrada Cabrera. Claro, cuando llegó fue bueno porque se vio que iba a ser algo bueno. Y lo que más se le tilda es haber entregado a Guatemala en estos 3 grandes monopolios. ¿Algo más, Nancy? Dime. Sí, licenciada, como dicen, ¿verdad? Estados Unidos siempre ha tenido su política que América para los americanos. Luego no van a meter sus narices donde no saquen provecho de algo, ¿verdad? Entonces, aquí la intervención actualmente de ellos tiene un fin, pero ¿cuál será ese fin? ¿En qué nos va a nosotros a beneficiar o al revés, ¿verdad? ¿En qué nos va a afectar? Porque en el gobierno de aquel cómico, el ministro de Gobernación y de Relaciones Exteriores fueron a hablar allá con Trump, ¿verdad? Y después de ponerlos en el banquillo televisado donde tenían que firmar un tratado sobre los migrantes, salió dando declaraciones, ¿verdad?, de que le faltaba poco para apoderarse de Guatemala, que estaba a una mínima cuestión de obtener todo un país, dijo. Y efectivamente, acuérdense, cuando se dijo Guatemala seguro, si no teníamos seguridad para nosotros, mucho menos para todos los que iban a venir aquí a Guatemala. Pero ¿qué es eso?
definitivamente, y malos guatemaltecos, porque eso es más que todo, malos guatemaltecos que por una cosa poca venden a toda la población. Y efectivamente, tú lo dices, fue hace poco, pero imaginemos desde cuándo empezó esto. Y ya tiene rato. Y ahí la razón por la cual se le ha tildado a Manuel Cabrera como entreguista, porque entregó. Dime, ¿quién más había levantado la mano? Oscar, perdón. Sí, licenciada, yo estaba leyendo aquí su libro y donde dice que ante el acontecimiento se declara neutral conforme a convenciones suscritas en La Haya. Como usted indica que Guatemala le declaró la guerra a Alemania, ¿dónde aparece ese párrafo? Bueno, le declara la guerra a Alemania y es una forma que tiene de expulsar a los alemanes establecidos aquí en Guatemala y romper prácticamente relaciones comerciales con Alemania. Sin embargo, no cabe duda que fue una medida extrema, una medida que no traía ningún buen beneficio para Guatemala y es donde posteriormente entonces se declara neutral, pero ya se había declarado neutral, pero ¿qué hizo? Expulsar a los alemanes. Yo no sé si ustedes se enteraron, no hace mucho, hace como cosa de unos, ¿qué? 8, 10 años, o menos tal vez, estaban algunos alemanes, descendientes de los alemanes que un día vinieron a Guatemala pidiendo compensación por todo aquello que les habían quitado cuando estuvieron establecidos en la región de las Verapaces y exigían una compensación que les devolvieran las tierras y demás. Claro, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente, aquí la ignorancia de nuestro pueblo, porque no es más que la ignorancia, no sabemos qué ha sucedido aquí en Guatemala y en un momento dado, ¿qué es lo que dicen? Se cierran a todo, pero se cierran más que todo por desconocimiento. Pero ¿cómo es eso? Que viene un gobierno y emite la ley de inmigración y otorga, da facilidades, vienen y se establecen, viene otro y lo saca, pero ¿por qué lo sacó? Y efectivamente vemos que cuando Manuel Estrada Cabrera estaba muy seguro en el poder, porque sabía que lo mantenían el gobierno norteamericano. Y tan es así, como bien lo dijo Nancy en su momento, este monopolio, la UFCO, obtuvo millones durante de todo beneficio de toda el área centroamericana como empresa. Llegó a tener tal solidez la UFCO, pero ¿qué sucedía? Que uno de los dueños de la UFCO estaba en un alto puesto dentro de la presidencia norteamericana, entonces actuó a su sabor y antojo. Obtuvo millones. ¿A costa de qué? De la explotación de la mano de obra, y no solo de Guatemala, sino que del resto de Centroamérica. Entonces, ¿qué era eso? Él sabía que estando apoyando, estando de acuerdo con el gobierno norteamericano, se iba a mantener en el poder. Sin embargo, cuando se le declaró, y todo el pueblo de Guatemala declaró, que Manuel Estrada Cabrera no estaba en condiciones mentales de seguir gobernando, ahí ya no apareció el gobierno norteamericano. ¿No? ¿Por qué? Porque ya vio la reacción de Guatemala. Vamos a ver que prácticamente lo mismo le sucedió a Ubico. Ubico estaba muy contento, tenía el apoyo norteamericano. Cuando el pueblo se levantó, el pueblo norteamericano, ¿qué dijo? Admiró cómo reaccionó el pueblo de Guatemala y le retiró el apoyo a Jorge Ubico. ¿Qué tuvo que hacer Ubico? Salir corriendo. Entonces, no cabe duda que el gobierno norteamericano que mira lo que le conviene, porque eso es lo que le conviene. Y le conviene, ya lo decía Nancy, como dicen, ayudemos a todos. América para los americanos. Mentira, América para a los americanos para lo que les conviene. Y ya ven que cuando conviene somos americanos y cuando no, nos ponen como latinoamericanos, nos sacan, nos excluyen. ¿Qué es eso? Lamentablemente todo es política, en el cual mira únicamente su conveniencia y los gobernantes, indudablemente que saben que una forma de aferrarse al poder y mantenerse el poder, que ¿cómo es? Estando de acuerdo con lo que manda, porque al final eso es lo que manda el gobierno norteamericano. Bueno, definitivamente Manuel Estrada Cabrera tiene que dejar el poder, puesto que se le declara que no se encuentra en uso de sus facultades mentales y tiene que dejar la presidencia de la República de Guatemala. En ese 1920, ¿quién va a asumir la presidencia? Carlos Herrera. Carlos Herrera es un conservador,
Bueno, Manuel Estrada Cabrera decía ser liberal, igual que Reina Barrios, pues familiar de Justo Rufino Barrios, eran liberales. Sin embargo, cuando llega Carlos Herrera a la presidencia, él claramente dice que es de ideología conservadora. ¿Y qué es lo que hace? Él lleva a cabo una acción de mucha importancia, como lo es la reforma constitucional de 1921. En esa reforma constitucional de 1921, ¿qué son los puntos importantes dentro de esa constitución? Primero, va a garantizar la libertad individual más amplia de la que había establecido Barrios en 1879 con esa constitución. Luego, Carlos Herrera, ¿qué hace? Prohibir concesiones extraordinarias de facultades al Ejecutivo. Precisamente quitar lo que hizo Manuel Estrada Cabrera, porque Manuel Estrada Cabrera inmediatamente autorizó la entrada de esos grandes monopolios, pero fue él, persona, ejecutivo. No llegó a consenso de la población, no lo hizo el legislativo, no, él lo hizo en forma individual. Entonces, ¿qué hace Carlos Herrera en la reforma constitucional de 1921? Prohibir que de ahí en adelante el Ejecutivo tome decisiones a conveniencia. Luego también, en esa reforma constitucional, se le da al presidente, ya no se le permite, o sea que pierde el presidente la facultad de elegir autoridades judiciales. No cabe duda que, como para entonces, el resto de su gobierno, Manuel Estrada Cabrera, centralizó en él los 3 poderes del Estado, él hacía todo. Él gobernaba, él hacía leyes y él hacía cumplir las leyes. Entonces, queda establecido en la reforma constitucional de 1921, donde el presidente va a perder la facultad de elegir autoridades judiciales. Así, nuevamente, ratifica lo que había hecho Manuel Lisandro Varías de establecer que el periodo presidencial va a ser de 4 años. Ya vimos, Reina Barrios se mantuvo más de 4 y concluyó el 6º año, no porque quisiera dejar la presidencia, sino porque fue asesinado. En el caso de Manuel Estrada Cabrera, fueron 22 años. Entonces, ¿qué hace? Carlos Herrera establece en la Constitución de 1921 limitar nuevamente el periodo de gobierno a 4 años. Y también es en esa reforma constitucional donde se va a prohibir la elección de caudillos o jefe de movimiento. Si se dan cuenta, esa prohibición a la elección de un caudillo o jefe de movimiento es lo que le impidió a Ríos Montt llegar a la presidencia de la República de Guatemala. Porque él fue el jefe de un movimiento cuando hubo un golpe de Estado aquí en Guatemala. Entonces, ¿cuándo quedó establecido? Precisamente en esa reforma constitucional de Carlos Herrera de 1921. Y algo que no le pareció al gobierno norteamericano fue llevar a cabo restricciones a la propiedad por extranjeros. O sea que va a limitar las concesiones de explotación de monopolios extranjeros. Ya les decía, en el momento que se autoriza la entrada de la UFCO y la IRCA, Manuel Estrada Cabrera le dio total poder a UFCO, IRCA y posteriormente a la empresa eléctrica. Entonces, ¿qué hace Carlos Herrera? Limitar, restringir, ya no más concesiones a empresas extranjeras. Sin embargo, hemos visto que aún después de mucho tiempo vuelven otras empresas extranjeras y vienen y se les dan concesiones acá. Indudablemente que esa reforma constitucional de Carlos Herrera de 1921 fue muy buena para Guatemala. Asimismo, dentro de las disposiciones, tanto de índole social como nacionales, dentro de la misma reforma, es donde se va a establecer la justa remuneración al trabajo. ¿Por qué? Porque los venían explotando a la mano de obra los guatemaltecos. Así también se da la obligación del Estado de establecer instituciones sobre la organización general del trabajo. Prácticamente es un antecedente a lo que posteriormente va a ser el Código de Trabajo. ¿Por qué se va a establecer esas instituciones sobre la organización general del trabajo? Para garantizar la vida, la seguridad y la salud del trabajador. O sea que esto que es el antecedente, el Código de Trabajo y el antecedente de la seguridad social aquí en Guatemala. ¿Quién estableció? Carlos Herrera en la Constitución de 1921. Y también se va a reconocer el derecho a huelga. Un derecho
que ya se ve que Manuel Estrada Cabrera no lo permitía, porque aquel que no estaba de acuerdo, aquel que se levantaba contra él, inmediatamente era tomado prisionero y los que llevaron a cabo los atentados inmediatamente fueron asesinados. Y también algo muy importante, porque en un momento dado, que es lo que ya vimos, recuerden, Manuel Estrada Cabrera pretendió darle a la universidad el nombre de Universidad Manuel Estrada Cabrera. Entonces, ¿qué hace Carlos Herrera en su constitución del 21? Reconocer la autonomía universitaria, al igual que la autonomía municipal. No cabe duda que esa reforma constitucional de 1921 trajo muchos beneficios para Guatemala. Sin embargo, en el momento que estableció restricciones a la propiedad por extranjeros, eso ya no le convino al gobierno norteamericano. Y efectivamente, Carlos Herrera solo se mantuvo un año en el poder, de 1920 a 1921. ¿Por qué? Porque no convino a los intereses norteamericanos. Si se dan cuenta, contrario totalmente a lo que estableció Manuel Estrada Cabrera. Manuel Estrada Cabrera le dio todo y vino Carlos Herrera y frenó todo. No convino a los intereses norteamericanos, entonces lo sacó del poder. Fue así. Tan así que la empresa eléctrica había adquirido un contrato para el alumbrado de la capital y en ese momento lo paró. ¿Y la empresa eléctrica de quién era? Norteamericana. Entonces eso le valió prácticamente, ya hemos visto cómo el gobierno norteamericano quita y pone autoridades a su sabor y antojo. Dime, Pride. Pero también Carlos Herrera, no creo que su intención haya sido tan proteger al país, sino proteger sus intereses, porque él era un terrateniente. También. Que podía perder mucho frente al poder norteamericano. Sí, y que había sido uno de los que en un momento dado estuvo en contra el gobierno de Manuel Estrada Cabrera y precisamente formó parte de lo que va a ser ese partido unionista. Claro, aquí, como dicen, ¿verdad? No hay, todo se hace bajo de algún otro interés. Como dicen, no hay amor sin interés. Cierto, por ejemplo, el hecho de que ya se pudiera manifestar el derecho a huelga, pues claro que eso fue bueno para y a la fecha lo seguimos manteniendo. Que hay derecho de huelga, pero cuando hay huelgas, inmediatamente las autoridades mandan a sus pelotones antimotines y disuelven. Entonces, ¿hasta dónde realmente tenemos el derecho de huelga? No cabe duda que solo en el papel. Claro, él era un gran terrateniente. Claro, él, y por lo mismo que era conservador y todavía traía aquellas grandes extensiones de tierra producto de lo que se repartió en un momento dado durante la colonia. Pero sí, el hecho de restringir las facultades del Ejecutivo, claro, tenía centralizado el poder en él, entonces, como les decía, él tenía plena autoridad. ¿Algo más, Pray? No, licenciado. Gracias. Bueno, entonces, lamentablemente, Carlos Herrera solo un año estuvo en el poder, que fue una reforma constitucional que todavía algo de eso se mantiene, y como les decía, sienta las bases de lo que va a ser posteriormente el Código de Trabajo y la seguridad, el seguro social para todos los guatemaltecos. Claro, recordemos, e insisto, que no todos los gobiernos son buenos, pues que algo de malo, sus propios intereses, ni totalmente malo, porque al final, pues algo bueno van a hacer, ¿verdad? Pero indudablemente que para este momento pues la población va creciendo, los intereses se van haciendo mucho más complejos y cuesta ordenar, pero también hay que tener conocimiento y las capacidades para llevar a cabo un desempeño de una responsabilidad tan grande como lo es tener la presidencia de la República de Guatemala. Bueno, dejemos ya aquí a Carlos Herrera. Quedo con el siguiente gobierno para la próxima semana de José María Orellana. Si no hay preguntas, no hay algo más, entonces dejémoslo aquí, continuamos la próxima semana. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Ay.